Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde les presentamos un resumen de la catequesis del Papa Francisco para esta semana. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis anteriores hemos reflexionado a la luz del Evangelio sobre cómo curar el mundo que sufre. Los caminos a seguir son la solidaridad y la subsidiariedad, indispensables para promover la dignidad humana y el bien común. Como discípulos de Jesús, seguimos su ejemplo optando por los pobres, haciendo un uso adecuado de los bienes y cuidando nuestra casa común. Como vemos en el Evangelio, Jesús curó enfermos de todo tipo y cuando curaba los males físicos, sanaba también el espíritu con el perdón de los pecados, así como los dolores sociales, incluyendo a los marginados. También a nosotros Jesús nos concede los dones necesarios para amar y curar como Él lo hizo, acogiendo a todos sin distinción de raza, lengua o nación. En medio de la pandemia que nos aflige, comprobamos cómo un pequeño virus continúa causando heridas profundas y desenmascarando nuestra fragilidad física, social y espiritual. También pone en evidencia la desigualdad que reina en el mundo, que ha hecho crecer en muchas personas la incertidumbre, la angustia y la falta de esperanza. En este contexto, con la mirada fija en Jesús, estamos llamados a construir la normalidad del reino de Dios, donde el pan llega a todos y sobra, y la organización social se basa en contribuir, compartir y distribuir. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. De modo particular, saludo al grupo de sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano, que siguen aquí en Roma su formación integral para conformarse cada día más a Cristo Buen Pastor. Hoy hacemos memoria de San Jerónimo, estudioso apasionado de la Sagrada Escritura, que hizo de ella el motor y el alimento de su vida. Que su ejemplo nos ayude también a nosotros a leer y conocer la palabra de Dios, porque ignorar las Escrituras, decía él, es ignorar a Cristo. Que el Señor los bendiga. La migración en España no es algo extraño. Somos nosotros mismos y el desarrollo de nuestro país, nos dice un experto. Finalmente, una de las cosas más claras que muestra el libro que hemos sacado entre el Instituto de Migraciones y Cáritas Española sobre integración de la inmigración en España, una de las cuestiones más claras es que ha cambiado el marco del discurso, digamos, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de inmigración ya no hablamos de una cosa extraña o externa a nosotros mismos, sino que estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando del desarrollo de nuestro propio país, porque la inmigración se ha convertido en un elemento sustancial de nuestra sociedad. Y esto significa que cuando hablamos de políticas hacia la inmigración o de políticas migratorias, tenemos que pensar o dejar de hablar en políticas sectoriales o políticas humanitarias. Y tenemos que empezar a pensar en políticas generales o políticas de Estado y universales para el conjunto de la población, incluyendo a la población de origen inmigrante. Las tres líneas de actuación en políticas de integración, en este sentido universales o estatales, en estos momentos, a nuestro juicio, serían: una, el cambiar el relato, construir un relato donde visibilicemos la diversidad étnica que existe en nuestra sociedad. Dos, unas políticas de cohesión destinadas a generar la superación del precariado que vive mucha parte de la población de nuestra
de nuestro país, tanto población de origen inmigrante como población trabajadora, y una tercera, políticas de gestión de la diversidad destinadas a mejorar la convivencia entre los diversos segmentos sociales y étnicos que hoy viven en nuestro país. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 9 de San Lucas, tenemos esos 3 ejemplos de discípulos de Jesús o de personas que quieren seguirle. Aquel que anda buscando comodidades o bienes, le dice: te seguiré, Señor. Y Jesús le dice: las zorras tienen sus madrigueras y los pájaros sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Una forma de decir que cuando nosotros le vayamos a seguir al Señor, tenemos que despojarnos de todo y no esperar que vamos a gozar de comodidades o que vamos a gozar de mansiones, de prestigio. No, nada de eso. Tenemos que ser conscientes que seguir al Señor significa contemplarlo en su pobreza, en su desprendimiento. Sin embargo, llega otro y le dice: Señor, yo te voy a seguir, pero déjame primeramente que mi padre se muera y lo entierre. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí el Señor nos pide que nosotros no debemos de estar sujetos para seguirle a Él, a nuestros padres. Si nuestros padres no nos permiten seguir al Señor, nosotros debemos de rebelarnos contra eso y decir: seguir al Señor significa amar a mi Padre, pero amar a mi Padre también significa amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, que nosotros debemos de anteponer a Dios siempre ante cualquier situación de la familia o incluso de nosotros mismos. Y otro, muy fresco, le dice: Señor, yo sí te voy a seguir, pero déjame irme a despedir de la familia. Y el Señor le dice: todo aquel que empuña el arado y vuelve a ver para atrás no es digno del reino de los cielos. Una forma de decirnos el Señor que cuando le digamos sí, que sea un sí rotundo. En el camino encontraremos sorpresas y bendiciones, como también las pruebas que nos van a fortalecer en nuestra entrega. Señor, concédenos la gracia de amarte y de seguirte con un sincero corazón. Que así sea. Unámonos en oración con el Papa Francisco por el cuidado de nuestra casa común. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Este es un resumen de las noticias más importantes de El Salvador de los últimos días, traídos gracias a nuestros hermanos de la UCA, Audiovisuales. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, IDUCA,
por medio del subdirector de la mencionada institución, el abogado Manuel Escalante, presentó un aviso penal a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación para dar con los responsables de la desaparición de los archivos que detallan los operativos militares que se desarrollaron durante la masacre de El Mozote en el departamento de Morazán en 1981. La desaparición de los archivos la hizo pública el presidente Nayib Bukele en cadena nacional el 24 de septiembre. En la misma aceptó que sí fueron elaborados, pero que en el transcurso de 40 años ya no existen. Estas declaraciones por parte del mandatario Bukele lo llevan a la conformación de 3 delitos: ocultación de documentos verdaderos, actos arbitrarios y omisión de aviso, según el subdirector del EDUCA, Manuel Escalante. La economía de El Salvador seguirá mal en los próximos meses. Esto debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19, que provocó una caída en la economía entre un 17 y un 50%, señaló el gerente económico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, Waldo Jiménez. El representante de la ANEP aseguró que, basándose en la disminución de 85.105 cotizantes efectivos que registra el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el mercado laboral ha tenido un retroceso de 7 años, mientras que el número de patronos cotizantes ha disminuido en 3.460, similar a como estaba hace 13 años. El Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria resolvió ayer lunes que el expresidente Elías Antonio Saca solo cumplirá 10 años de cárcel y no los 12 a los que había sido condenado por los delitos de soborno y malversación de $301 millones. Además, los abogados defensores podrían pedir en octubre de 2021 la libertad condicional del exmandatario por cumplir la tercera parte de su condena. Saca fue capturado el 30 de octubre de 2016 y el 27 de octubre de 2026 estaría cumpliendo la condena. Ante la resolución, el fiscal general de la República, Raúl Melara, expresó en sus redes sociales que con la disminución de la condena se está favoreciendo a Saca y fomentando más la impunidad. Según lo establecido en la Ley Especial Transitoria para Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud, aprobada el 3 de septiembre en la Asamblea Legislativa, el gobierno deberá compensar con $30,000 a los familiares de cada trabajador del sector salud que falleció antes del 23 de julio por COVID-19 o sus complicaciones. El Ministerio de Salud tiene 15 días para realizar un registro oficial de los fallecidos. Los fondos para la compensación serán cubiertos por aportes extraordinarios, herencias, legados y donaciones nacionales o extranjeras en favor del Estado, donaciones de organismos internacionales y fuentes de financiamiento de préstamos gestionados en el contexto de la pandemia ocasionada por COVID-19. La indemnización se entregará principalmente a los hijos, el cónyuge o la persona con la que vivía la persona fallecida. Equilibrado y responsable debe ser el presupuesto general de la Nación 2021, advirtió Carolina Alas de Franco, investigadora de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Franco recomendó que el presupuesto del Estado debe incluir fondos para atender la pandemia de la COVID-19 y revelar las metas fiscales que eviten la falta de dinero en el 2021. El gobierno, a través del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, tiene hasta el próximo miércoles 30 de septiembre para entregar los detalles del presupuesto a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Zelaya adelantó que el presupuesto para el 2021 aumentaría con respecto al del año pasado, que fue de $6.426.1 millones, y aclaró que las áreas de prioridad serán educación, salud, empleo, vivienda y medio ambiente. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que ocurre en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. En el plano político, la noticia más importante ha sido la conclusión del diálogo, del encuentro entre el presidente del gobierno y también el presidente del Congreso.
ha sido un diálogo muy fructuoso porque han llegado a un acuerdo, a vivir unidos en todos los planes que están llevando a cabo de economía, de política, de acción social, hasta que ya venga pues el nuevo presidente. Sabemos que el 11 de abril tenemos elecciones generales. Una muy buena noticia. En el plan económico, pues siguen abriéndose más las tiendas, también con un aforo un poco más mayor, lo mismo otros medios, como son pues restaurantes, también museos, lugares de espectáculos, pero siempre guardando un protocolo. En el plan de educación se sigue lamentando por la desertación de los alumnos, muchos que han dejado ya de seguir las clases, muchos porque las seguían con los celulares de sus padres y sus padres están ya trabajando y las tablets que se han ofrecido todavía no se han repartido. Comenzará a partir del 15 de octubre, lo cual es ya muy tarde porque queda muy poco para finalizar el año escolar. Lo más importante en Perú es el mes de octubre, Señor de los Milagros, que cataliza y concentra miles y miles de corazones aquí en Perú y en el mundo entero, porque donde hay algún peruano, allí se celebra el Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros es el peruano más importante que viaja por el mundo entero, por las grandes capitales. El programa que ha dado el arzobispo pues es bastante intenso, pero todo virtual. Él va a comenzar con la misa en la iglesia de las Nazarenas, que es donde se venera esta imagen, ya el día 1. Luego va a haber procesiones virtuales el día 3, el día 18, el día 19 y el día 28. Desde el 17 en adelante de octubre va a haber Vía Crucis, cada día una estación. El día 6 de octubre el rezo del Rosario, desde la Basílica del Rosario de Santo Domingo. Es un programa bastante intenso. También se está ya invitando a que se abran el servicio de confesiones, no en el templo, no en lugar cerrado, sino al aire libre, en patios, en jardines, para evitar contagios. También se está ahora invitando a que pongan pues banderas del Señor de los Milagros en los balcones para recibirlos, que cada familia los reciba espiritualmente, porque Jesucristo está presente. El Señor de los Milagros es Jesucristo. Reportó desde Lima para ABA y JN19 el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Ahora nos vamos a Norteamérica. En Estados Unidos les traemos un resumen de las noticias más relevantes, traído gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, y el candidato demócrata de cara a las próximas elecciones de noviembre, el ex vicepresidente Joe Biden, protagonizaron este martes un acalorado debate marcado por las constantes interrupciones, los gestos de desprecio e incluso los comentarios despectivos. Expresiones de Trump hacia Biden como "he hecho más en 47 meses que tú en 47 años y eres el peor presidente que Estados Unidos ha tenido jamás", de Biden hacia Trump, fueron notables a lo largo del debate. El primer encuentro, celebrado en la Universidad Case Western Reserve de Cleveland, en Ohio, y moderado por el periodista Chris Walsh de Fox News, estuvo dividido por segmentos según el tema a debatir. La pandemia, el Tribunal Supremo, las protestas sociales y raciales y la economía fueron algunos de los temas abordados a lo largo de los 90 minutos de debate. Sin embargo, uno de los momentos más tensos de la noche no tuvo que ver con ninguno de estos temas, sino con las familias de cada candidato. Un asunto que salió a colación cuando el mandatario afirmó que Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente demócrata, se benefició del cargo de su padre al ser nombrado consejero de una empresa energética ucraniana. Mientras que Biden le respondió al aspirante a la reelección que podría hablar toda la noche de la familia Trump, en clara referencia a los puestos que su hija Ivanka y su yerno ocupan en la administración y a los procesos judiciales en los que están implicados otros de los hijos del mandatario.
Uno de los temas centrales del debate fue la gestión de la pandemia en Estados Unidos. El presidente Donald Trump defendió su decisión de cerrar las fronteras del país los primeros meses de la pandemia. Dijo que de escuchar al candidato demócrata se hubiesen perdido muchas más vidas. Otro de los temas de disputa entre los candidatos fue la oleada de protestas que sacude al país desde hace meses a raíz de la muerte del afroestadounidense George Floyd al pasado 25 de mayo, cuando se encontraba bajo custodia policial. Durante los últimos minutos del debate, Walz invitó a los dos candidatos a pronunciarse sobre la seguridad de los comicios y a comprometerse a no proclamarse vencedores hasta que una comisión independiente valide los resultados. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Hoy, 30 de septiembre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Jerónimo. Conozcamos su historia. San Jerónimo ya había sido desterrado por orden del emperador Valentiniano I, al que en una carta lo reprendió diciéndole que ese freno de oro en la boca de tu caballo, ese aro de oro en el brazo de tu esclavo, esos adornos dorados en tus zapatos, son señal de que estás robando al huérfano y matando de hambre a la viuda. Quienes después de tu muerte pasen ante tu gran casa dirán: con cuántas lágrimas construyó ese palacio, cuántos huérfanos se vieron desnudos, cuántas viudas se vieron injuriadas, cuántos obreros recibieron salarios injustos, y así ni siquiera la muerte te librará de tus acusadores. El pueblo, que se sintió defendido por él, le exigió al emperador que lo repatriara, y una vez de regreso, San Jerónimo volvió a la carga, esta vez contra los nobles, a los que acusaba de utilizar las mujeres, pues claro, de utilizar tantos afeites que sus caras parecían de ídolos y que fingen timideces de doncellas en medio del tropel de sus nietos. Y al clero le reprochaba que todas sus ansiedades se hallan concentradas en sus ropas y más parecen novios que clérigos. No piensan en otra cosa más que en los nombres de las damas ricas, en el lujo de sus casas y lo que hacen dentro de ellas. Como todos se sentían aludidos, regañados y resentidos, tras la muerte de su protector el Papa Dámaso I, del que era su secretario, todos se vinieron lanza en ristre contra él. Entonces San Jerónimo optó por retirarse a Tierra Santa. Cuando Jerónimo de Estridón, nacido en la ciudad de Estridón en el año 340, cumplió 12 años, fue enviado por sus acaudalados padres a estudiar a Roma, con la esperanza de que se abriera camino en la burocracia imperial, y empezó a instruirse en latín de la mano del mejor gramático de su tiempo, Helio Donato, con quien estuvo hasta los 20 años. Y durante ese tiempo quedó impresionado por las historias de los mártires y apóstoles que recogía en las catacumbas, y tras culminar su preparación decidió bautizarse. Viajó a Tréveris, en donde tradujo las obras de San Hilario de Poitiers, y de allí pasó a Aquileia e hizo amistad con el obispo Valeriano, quien se convirtió en su mentor espiritual. Sediento de Dios, San Jerónimo viajó posteriormente a Antioquía, perfeccionó sus conocimientos de los idiomas griego y hebreo. Luego recaló en Calquis, una remota región de Siria en la que permaneció varios años como ermitaño, hasta que sintió que era más útil a la iglesia haciendo lo que sabía, escribir y traducir. Entonces viajó a Constantinopla y allí se sumergió en las Sagradas Escrituras al lado de San Gregorio Nacianceno. Cuando estuvo listo, San Jerónimo retornó a Antioquía y con Paulino, el obispo de la ciudad, se desplazó a Roma para asistir en calidad de intérprete a un concilio convocado por el Papa San Dámaso I. Al término del mismo, el pontífice ordenó sacerdote a San Jerónimo, lo retuvo como secretario y en el año 382 le encomendó la traducción de los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, tomando como base la Septuaginta, que era en ese momento la versión bíblica más reputada y estaba escrita en griego, pero eso sí, sin descartar otras más antiguas redactadas en hebreo. Tras la muerte de San Dámaso I, San Jerónimo abandonó a Roma para siempre. San Jerónimo entonces se refugió en una cueva en las inmediaciones de Belén y allí permaneció escribiendo los últimos 35 años de su vida, y en ese lapso completó esa obra monumental conocida como la Vulgata,
que significa de uso común, y fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica hasta 1979. Además, le alcanzó el tiempo para salirle al paso a todas las herejías con demoledores argumentos y escribió un sinnúmero de tratados y comentarios exegéticos sobre la perpetua virginidad de María, cronicón de la historia universal, las cartas de Pablo, los profetas mayores y menores, el Eclesiastés, los salmos y el Cantar de los Cantares, entre otros. Consumido por el ayuno, la oración, la meditación y su despiadado ritmo de trabajo, murió el 30 de septiembre del 420 y tras ser elevado a los altares fue declarado doctor principal de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 por el Papa Bonifacio VIII. Por eso hoy 30 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a San Jerónimo que nos conduzca por los caminos de la Biblia. Les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. Durante una homilía de julio de 1979, Monseñor Romero decía: si las reformas van teñidas de tanta sangre, de nada sirven. Dicho en otras palabras, de nada sirven las reformas si van teñidas de tanta sangre. ¿Y qué razón tiene? ¿Por qué? Porque muchas veces se buscaban algún tipo de arreglos dentro de las constituciones o de la sociedad de su momento en el país, pero a costa del derramamiento de sangre de tanta gente inocente. Monseñor Romero era un defensor de la vida, de la paz, de la armonía, del amor. En nombre de la gran familia de ABA Media Group y CIA Communications, le damos la más cordial bienvenida al vicepresidente de la República del Salvador, el doctor Félix Ulloa. Bienvenido a nuestra casa. La gran familia de ABA Media Group le da la bienvenida al vicepresidente de la Gran República del Salvador, el doctor Félix Ulloa, a nuestro estado de Oregon y Washington. Bienvenido. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Los invitamos a sintonizarnos los 7 días de la semana en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.